Tardes a todos. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el vector polarización y las densidades de carga ligadas. ¿Están viendo Paint todos? Sí, se mira Paint. Sí, Mira Paint. Muy bien. Aquí tenemos un campo eléctrico externo. Es decir, que no es producido por este material, no es producido por él, sino que es producido por alguna distribución de carga que se encuentra aquí, que no la podemos observar en este momento. Cuando el medio dieléctrico interactúa con ese campo externo, pues se produce una polarización. Tenemos aquí una separación de cargas negativas y positivas, una distancia relativamente pequeña, ¿verdad? Una distancia que puede ser del orden, por ejemplo, de la molécula, que es algo pequeño. Resulta que para definir esas densidades de carga equivalentes, vamos a considerar que el espesor que se está tomando aquí es una cantidad relativamente pequeña. Y claro, esta figura que representa el dieléctrico tiene volumen, tiene una profundidad. Nosotros no notamos aquí la profundidad, pero la tiene. Entonces, cuando esto se vuelve muy delgadito, pues ya no tiende a ser un volumen, sino que tiende a ser una superficie. Entonces, nos encontramos con carga aquí en esta superficie y esto sigue en la dirección que no podemos ver. Así que podemos hablar de una carga en la superficie y de una densidad de carga superficial. Ya. Bien. Lo mismo podría ser con cualquiera de las caras que tenga el medio dieléctrico. Si tiene, por ejemplo, 6 caras, como un cubo, entonces en cada una de las caras puedo considerar un espesor relativamente pequeño y hablar entonces de una carga distribuida en una superficie y también de una densidad de carga superficial. Aquí, por ejemplo, solo estoy tomando 2 superficies, pero pude tomar esta de aquí, 3, pude tomar la de arriba, 4, y puedo hacer lo mismo con cada superficie. Para definir la densidad de carga superficial ligada, en el libro de texto está todo el procedimiento matemático, igual que para la densidad de carga volumétrica ligada. Sin embargo, por razones de tiempo, lo voy a obviar en este momento. Sin embargo, ustedes pueden ir al libro de texto, capítulo 10, sección 1, y ahí está desarrollado. Bien. Les decía que para calcular la densidad de carga, multiplica el vector polarización, producto interno, el vector normal a la cara. Como usted lo puede hacer para la cara 1, lo puede hacer para la cara 2, y para cada una de las caras que tenga esta distribución dieléctrica, pues entonces le puse un sub i, ¿verdad? Para indicar que i puede ir desde 1 hasta el número total de caras que tenga su dieléctrico. De la misma forma puede trabajar tomando un volumen aquí en el interior. He dibujado una región en la cual tengo una carga encerrada. Se supone que a pesar de que este volumen es pequeño, podríamos definir como una distribución continua de carga aquí. Y para calcularla, sacamos negativo divergencia de la polarización. El procedimiento matemático, le repito, está desarrollado en el libro de texto. En este momento me va a interesar más resolver un par de ejemplos que desarrollar la matemática que se requiere. Un detalle importante antes de resolver los problemitas. ¿Cuánto creen que es la carga total aquí, en este medio, según la figura que ustedes pueden ver? ¿Cuánto es la carga total? Según la figura que ustedes pueden ver,
del dieléctrico polarizado, ¿cuál sería la carga total? Sigma entre el volumen, ingeniero. Pero total, agarrando la superficial y la volumétrica. Sería la carga total superficial más la carga total volumétrica. ¿Pero cuánto sería eso? Si usted ve que cada molécula tiene carga menos y más, la misma magnitud, menos y más, la misma magnitud, y comienza a sumarlas todas, ¿cuánto le debería dar eso? Igual a 0. Igual a 0. Entonces, la carga total ligada, que es la carga total que tenemos en ese dieléctrico, una carga total ligada, va a ser igual a 0. Vamos a ver cómo es que es 0. Para sacar la superficial, tengo que integrar sigma sobre la superficie, ¿verdad? Entonces sería tengo que hacerlo sobre cada superficie. Como es sobre todas las superficies, de uno en uno, hago la integral para la superficie 1, luego para la superficie 2 y así sucesivamente. Entonces, esto es como que sea la superficie cerrada. Es lo mismo que tener integral de superficie cerrada así. Y para el otro, pues es en el volumen que hay que hacerlo. Entonces sería más integral de volumen. Ahí. Bien. ¿Cómo sustituimos eso en términos del campo, de la polarización, para que se pueda comprender? Bien. Solo tenemos que usar las ecuaciones que vimos arriba. Solo utilizamos esas ecuaciones y entonces esto nos queda de la forma siguiente. Tenemos aquí integral de superficie cerrada de la polarización, producto punto n, diferencial de superficie. Y esto, pues, esto de aquí es el vector de área, porque está la magnitud del vector diferencial de superficie y está la dirección. Entonces, este es el vector de área. Y el otro, el volumétrico, pues se sustituye como negativo, divergencia de la polarización diferencial de volumen. Hay un teorema que se llama teorema de la divergencia, que dice que esto es igual a la integral de trayectoria cerrada. No sé si lo recuerdan. Entonces, cuando se aplica, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esto es igual polarización por el vector de área
y el negativo, ¿verdad? Cambiamos esto según el teorema de la divergencia. Como tengo una cantidad menos la misma cantidad, esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, la carga total ligada siempre va a ser igual a 0. Puede ser que la distribución sea por ejemplo, un cilindro dieléctrico que se encuentra polarizado. Podría ser una pirámide, podría ser una figura que no sea uniforme, pero igual, la carga total ligada va a ser 0. Y la carga total ligada va a ser la suma de la carga total ligada de la superficie más la carga total ligada del volumen. Puede ser que la de la superficie o la del volumen sean distintas de 0, pero la suma esa sí va a valer 0. Vamos a ver si han consultado algo. No, de momento no. Bueno, pasemos a ver los ejemplos. Bien. Este es un problema del libro de texto. Me dicen cuando puedan ver la presentación. Sí, ya se ve. Ya se ve, gracias. Dice, un cubo está uniformemente polarizado en la dirección de Z. Aquí aparece la ecuación. Polarización igual a P sub 0, que es constante, en la dirección de Z. Encuentre el campo eléctrico en el centro del cubo. Bien. Vamos a ver. Lo primero que debemos trabajar aquí son las densidades de carga ligadas. Estas se acaban de mencionar y son la densidad de carga volumétrica. Se recuerda, es negativo, divergencia de la polarización. ¿Cómo me dicen qué es la polarización? Me dicen que es uniforme. ¿Y cuánto es como sacar la divergencia, es derivar? ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. 0, muy bien. Entonces es 0. No importa que no le den la función de polarización. Si a usted en un problema le dicen que la polarización es uniforme, usted sabe que al aplicar las derivadas respectivas, eso le va a dar 0. Entonces, toda polarización uniforme produce una densidad de carga volumétrica ligada igual a 0. ¿Queda claro eso? ¿Puede repetirlo, ingeniero, por favor? Sí. Cuando le pidan calcular la densidad de carga volumétrica ligada, se determina por medio de esta ecuación. Entonces, si la polarización es uniforme, o sea, si la polarización es constante, toda la derivada de una constante le va a dar 0. Entonces, suponga que en un problemita yo le digo, se tiene un medio dieléctrico con una polarización uniforme. Determine la densidad volumétrica de carga ligada. Entonces, como le estoy pidiendo la densidad volumétrica de carga ligada, y tal vez no le di la polarización, pero usted sabe que es constante, le di ese dato. Entonces, de un solo, dice usted, voy a derivar una constante, la derivada de una constante es 0. No necesita ponerse a trabajar derivando la función, ya sabe que toda constante derivada de 0. Bien, ahora veamos las densidades de carga superficiales ligadas. Estarían dadas por medio de una ecuación, el vector polarización, producto interno, N sub I.
¿Cuántas caras tiene un cubo? 6. 6. Entonces hay que calcular 6 densidades, que son independientes todas. Si fuera una esfera, ¿cuántas caras serían nada más? Para una esfera. 2. Bueno, si la esfera está cortada serían 2, ¿verdad? Sí, Pero meta una. si no está cortada, muy bien, sería 1. Entonces, para una esfera que no esté cortada, solo calcularía una, depende de la figura. Esto ya lo había explicado, ¿verdad? Que la densidad de carga volumétrica ligada es 0. Ahora vamos a trabajar un poquito con el cubo. Quiero dibujar unas caras aquí del cubo. Bueno. Tal vez no quede tan bien, pero lo que me interesa es que se comprenda la idea. Tenemos aquí el cubo, ¿verdad? Vea que tiene que hacer polarización producto punto n. El vector normal, por ejemplo, para esta cara, vector unitario normal para esta cara es x unitario. Y para la cara de acá, ¿quién sería? No en sentido opuesto. Negativo X. Negativo x, muy bien. Negativo x unitario. Para esta cara de aquí, sería y unitario. Y para esta cara de aquí, es menos y. Entonces, cuando usted haga el producto interno de la polarización que vea que ve en Z, producto punto X unitario le va a dar 0. Cuando multiplique la polarización, producto punto o producto escalar con Y unitario, también le va a dar 0. El único resultado que va a ser distinto de 0 es cuando la multiplique con la dirección de Z. O cuando la multiplique con la dirección de negativo Z, unitarios. Solo esos dos casos, para esta situación que estamos viendo, serían distintos de 0. ¿Queda claro? Sí. Entonces, para la cara superior, por ejemplo, como este va en Z positivo, para la cara superior, ese producto interno le va a quedar P sub 0, ¿lo nota? Para la cara superior, P sub 0. Y para la cara inferior, este resultado le va a quedar, como este va en menos Z, ¿verdad? Al hacer el producto interno, aparece un menos 1. Le va a quedar negativo P sub 0. Así. Bien. Aquí ya tenemos resumidos los resultados que acabamos de obtener. No sé si alguien quiere consultar algo. Eso es lo de en la cara superior, rho sub 0, pero porque está uniformemente polarizado en la dirección del eje Z. Sí, sí, así es. El eje X, los demás hubieran sido 0. Solo hubiera quedado lo que iba en X, diferente de 0. Sí. Ah, ok, está bien. Gracias. Muy bien. Entonces tenemos densidad de carga en dos caras, ¿verdad? En una positivo P sub 0 y en la otra negativo P sub 0. Recuerden el caso del condensador de placas paralelas.
Si tuviéramos un capacitor de placas paralelas, ese resultado se parecería. Analícenlo por un momento, a ver si lo tienen claro todos. Sí, sí se parecería. Bien, continuemos entonces. Lo que se pedía era el campo eléctrico, pero se pedía en el centro del cubo, aquí a mitad de camino. Entonces, la carga positiva, que es la superior, produce unas líneas de campo saliendo. Como se pide el campo en medio de ellas, entonces sabemos que el campo que producen las positivas va hacia abajo. Y luego la cara de abajo, que es la que tiene densidad de carga negativa, la densidad de carga negativa produce líneas de campo que van hacia adentro. O sea, que irían hacia abajo también. Como van hacia abajo las dos, entonces las dos se apoyan aquí, las dos se suman. Y en el centro hay simetría, es decir, el mismo resultado que voy a encontrar arriba, ya que el campo se dirige hacia abajo, ¿verdad? Y aquí también en la inferior produce un campo hacia abajo. Los dos resultados van a ser iguales en el centro, ¿ya? Así que por la simetría nos quedamos calculando el de una cara, y una vez que ya tengamos el de una cara, lo multiplicamos por 2 y ese va a ser el campo en el centro. Hay que tener cuidado. Solo en el centro puedo hacer esto. Si ya lo buscara por aquí, que está desviado del centro, ya no me va a funcionar eso de sacar el de 1 y de ahí multiplicarlo por 2. Si lo calculara por acá, tampoco, ¿verdad? Ya la situación cambia. Incluso puede estar aquí en el eje Z, el punto. Pero si ya está arriba o abajo del centro, ya no hay simetría, ya no va a ser lo mismo lo que produce la positiva que la negativa. Entonces, esto que vamos a realizar solo funciona en el centro por la simetría. Bien. ¿Cómo se calcula el campo de una distribución de carga? Vamos a ver. Si usted recuerda, el campo sería igual a la constante eléctrica acá, que es equivalente a 1 entre 4pi epsilon 0 integral del diferencial de carga divido, y depende si divido entre r a la 2 o r a la 3. Dada la situación, el problema está en 3 dimensiones, sale mejor usar el vector r, y al usar el vector r divide entre r a la 3. Extraño. Divide entre r a la 3. Así. Bien. ¿Quién es el diferencial de carga? El diferencial de carga sería sigma diferencial de superficie. Aunque en este caso sigma es una densidad de carga equivalente, una densidad de carga ligada, que ya habíamos visto que era P sub 0 para la placa de arriba. El diferencial de superficie, pues cambia a X y cambia a Y, por eso aquí, desde X', desde Y', el diferencial de superficie. El vector R, bueno, usted va desde la causa, que es la distribución de carga, hasta el efecto, que es en el origen. Entonces, eso significa lo siguiente. Vamos a ver.
A ver. El cubo, en este caso, mide 2A por cada lado. Pensé que había una figura por ahí, pero en realidad no tengo una figura con este detalle. El cubo mide 2A por cada lado. Entonces, para el eje Z, la coordenada Z aquí vale A. Por acá está el origen. Y la otra, la cara de abajo, sería Z igual a negativo A. Bueno, como solo estamos trabajando por la simetría con la cara de arriba, para llegar desde aquí hasta acá, usted tiene que desplazarse, por ejemplo, una distancia negativo A en Z y llegaría hasta aquí. Y en la dirección de X, tiene que retroceder una distancia X', lo mismo que en Y, ¿verdad? O visto desde otro ángulo, el vector R es el vector R pequeño. R pequeño va desde el origen hasta el punto de campo, menos el vector R', que va desde el origen hasta la fuente. Como el origen y el punto del campo son el mismo, entonces R pequeño vale 0. Y R', o sea, el vector que va desde el origen hasta acá, pues en general tiene que moverse una distancia X' en X y una distancia Y' en Y para moverse sobre él. Pero aunque se mueva esa distancia en X y en Y, aún tiene que subir una distancia A para llegar a este punto. Entonces su X' es en X, X', en Y, Y', y en Z una distancia constante, una distancia A. Aplica la ecuación, los resta, ¿verdad? 0 menos esto, y aparece este resultado de aquí. Acá abajo tenemos la magnitud del vector R a la 3, y hay que resolver esas integrales. Bien. Resulta que las componentes en la dirección de X y en la dirección de Y son integrales de la forma de una función impar. Todos recuerdan qué pasa con una función impar. La integral con respecto a X de esto, que ven X, y la integral de este otro con respecto a Y son impares. ¿Qué pasa? La función impar, cuando usted la integra, lo que está determinando es el área bajo la curva. Entonces, la función impar tiene un comportamiento como lo que voy a dibujar ahorita. Aquí siempre pasa por el origen. Aquí, por ejemplo, tiene este comportamiento. Y aquí al otro lado, similar. Solo que en un lado toma valores positivos y en el otro toma valores negativos. Es decir, que f de x, por llamarle un x a la variable, o darle cualquier otro nombre, f de x
Solo cambia en el signo con f de menos x. Entonces, para que sean iguales, sería f de x igual a negativo f de menos x. Entonces, cuando usted saca el área bajo la curva de esto, que es el área en un lado le va a quedar con signo negativo. Y el área en el otro lado, que es la integral, ¿verdad? Del área bajo la curva. Aquí sería desde menos a y aquí hasta positivo a, ¿verdad? Esta variable es x y la vertical pues es f de x. Entonces las integramos en esos límites, sumamos negativo un área con positivo el mismo valor de área y el resultado obviamente ¿cuánto es? Dos veces el área. Nos daría 0. En este caso daría 0. Ya que estamos sumando esta área de aquí con esta otra de acá. Entonces el resultado nos da 0 en este caso. A ser igual a 0, pues la componente que va en X y la componente en Y desaparecen. Y solo queda entonces la componente en Z. Así como aparece acá, en esta de acá. Bien. Para hacer esta integral doble, pues podríamos recurrir a tablas. Yo les había compartido unas integrales, creo que fue para la segunda prueba, les compartí unas integrales. Entonces, no voy a entrar en detalles de cómo resolver esto por la situación de tiempo y porque ya tienen esas tablitas ahí. Bien, primero se resuelve con respecto a X, ya después de haber considerado qué componentes se hacen 0, se evalúa y lo mismo se integra con respecto a Y. Este campo que estamos encontrando es el campo que produce solo uno de los planos. Eran dos planos, ¿verdad? Bien. Como usted puede ver, aquí hice el cálculo en Wolfram. Hice el cálculo en Wolfram y ya tengo el resultado. Lo evalúo y llego a esta respuesta. Como A es positivo, todavía se puede simplificar un poco más. Y se llega a esta respuesta de aquí, ¿verdad? Que simplificado es esto. Ahora bien, solo se había trabajado con un plano. Como para tener el de los dos planos, en el centro de los dos planos, había que multiplicarlo por 2, pues se multiplica por 2 y este es el resultado. Okay. Quiero que se tomen unos 2 minutos para ver eso y si hay dudas, me consultan. Voy a regresar un poquito, ¿verdad? Voy a regresar. Estábamos ahí. Entonces, después de considerar que se anulan las componentes en X y en Y. Voy a dar unos 2 minutos para que vean el procedimiento a partir de aquí y si hay dudas, pues me las hacen saber.
Muy bien, ¿hay consultas? ¿O pasamos al siguiente problemita? ¿No hay consulta? Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. Bien. Dice el ejemplo número 2. Un cilindro infinito de sección circular de radio A tiene su eje sobre el eje Z. Se encuentra uniformemente polarizado. ¿Qué podríamos decir hasta aquí? Sin leer más. ¿Que si está uniformemente polarizado? Su densidad volumétrica es igual a 0. Excelente. Eso podemos decir. Bien. Dice que la dirección de la polarización es P, que es constante, en la dirección de X. Entonces ya conocemos la polarización, en este caso va en X. Y se pide, inciso A, encontrar las densidades de carga ligadas. Inciso B, plantear correctamente la integral para determinar el campo en el origen. Y por último, resolver la integral y encontrar el campo. Solo se pide el campo en el origen. Bien. Vamos a ver. Ya sabemos cómo calcular las densidades de carga ligadas. La superficial es la polarización, producto punto, el vector normal. El cilindro dice que es infinitamente largo en la dirección de Z. ¿Qué significa eso, que sea infinito en la dirección de Z? Bueno, significa que esta cara de aquí, esta cara superior, nunca la va a ver porque es infinito. La cara inferior tampoco. Entonces, solo se queda trabajando con la cara con forma de cilindro. Con la cara que es constante, el radio, perdón, que es constante, sí, el radio igual a A. O sea, con la cara que el vector normal es ρ. Solo con esa cara se queda trabajando. Así que va a multiplicar la polarización, que es P en X, con el vector normal, que sería ρ unitario. P en X, producto punto, este otro que es ρ unitario. Y cuando los multiplica, el producto escalar de dos vectores, recuerdan que es la magnitud de uno, que es 1 porque es unitario, la magnitud del otro, que también es 1, coseno del ángulo entre ellos. Y el ángulo entre ellos es π. Entonces, queda este resultado. Y ya tenemos la densidad de carga superficial ligada. Ahora, para encontrar la densidad de carga volumétrica ligada, pues recordamos que estamos derivando una constante y que entonces el resultado es 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, sigamos entonces. El diferencial de carga sería sigma por el diferencial de superficie. Solo que sigma es la densidad de carga ligada, ¿verdad? P coseno del ángulo. Y el diferencial de superficie para esta cara de aquí, como se está trabajando como escalar en este momento, ¿verdad? Dada la ecuación, el diferencial de superficie aquí como escalar es ρ, lo que cambia es phi y z. Ρ d de phi, d de z. Como esta es la fuente, entonces todas estas coordenadas serían primadas. Y el radio es constante, el radio vale A. Entonces cambia el radio ρ por A. Y de ahí sale este diferencial de superficie de aquí. Muy bien, para la parte B, lo que se pide es armar la integral para el campo. Entonces, para calcular el campo, utilizamos esta ecuación, ¿verdad?
Aquí explico cómo se maneja con el vector unitario o con R de un solo y un R a la 3 dividiendo. Se sustituye quién es el vector R. Veamos quién es por si alguien tiene dudas. Se quiere llegar desde esta superficie, está tomando un pequeño segmento con carga hasta aquí. Entonces, tiene que bajar para llegar al origen. Un desplazamiento sería Z'. Entonces, hacia abajo realiza un desplazamiento Z'. Y luego ya llegó a este punto. Así que tiene que moverse ahora en la dirección radial, en la dirección de ρ, una distancia A. Por eso el vector R al final queda así. Negativo A en ρ y negativo Z' en Z. Lo puede hacer también como R grande igual a R pequeño menos R'. Saca la magnitud del vector R. Como ρ y Z unitario forman ángulos de 90 grados, es sencillo sacar la magnitud. Y ahora veamos cómo se realiza la integral con sus respectivos límites, ¿verdad? El ángulo phi, que va de 0 a 2pi, y z, como es un cilindro infinito, va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué pasa con la integral con respecto a phi? ¿Hay algo que dependa de phi ahí? El coseno. El coseno y el ρ unitario también. Entonces, la integral con respecto a phi es un poquito complicada porque está el coseno y está el ρ unitario. Por ello, es más fácil integrar primero con respecto a z, ya que el vector z unitario no depende de z. El vector z unitario es constante. Y en z los límites van desde menos infinito hasta más infinito. Eso significa que algunas cosas se van a simplificar. Así que se integra primero con respecto a z. Note que es diferente la integral de la componente en ρ, porque con respecto a z, A es constante, y esto de aquí, P coseno del ángulo, también es constante con respecto a z. Entonces, lo único que cambiaría sería este de abajo, z cuadrado, más a cuadrado a la 3 medios. Y la componente que va en z, ese sí tiene en la parte de arriba, en el numerador, un z' dividido en a cuadrado más z' cuadrado a la 3 medios. ¿Qué notan de esta función? Z' sobre a cuadrado más z' cuadrado a la 3 medios de z. Es de tabla. Sí, pero algo más sencillo todavía que mencioné hace un momento. ¿Qué pasa si z' vale 0? O sea, si usted va a integrar z', en la parte del numerador, solo eso depende de z, sobre a cuadrado más z' cuadrado, esto a la 3 medios, y va desde menos, por ejemplo, b, claro, b va a tender a infinito, ¿verdad? Hasta positivo b va a tender a infinito, b de z. ¿Qué nota de esta función? Olvidémonos un ratito de la integral, solo veamos
z' entre esto. ¿Qué pasa si z' vale 0? Tendríamos 0 entre un a a la 3 y 0 entre a la 3. De 0. Es 0. Entonces, si z es 0, entonces la función f de z sería 0 también. Si z vale, por ejemplo, menos 1, si z vale menos 1, entonces la función, vamos a ver, z vale menos 1. Entonces tenemos en la parte de arriba menos 1 entre a cuadrado evalúo el z como menos 1 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? Es 1. Y esto a la 3 medios, ¿verdad? Lo voy a poner así, a la 3 medios. Ahora, si evalúo z como más 1, ahora va a ser 1 positivo. Entonces, f de z sería, bueno, en la parte de arriba z vale 1. Entonces, 1 sobre a cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1, siempre elevado al mismo factor, ¿verdad? 3 medios, n le voy a llamar ahorita. ¿Qué nota de esto con esto? Que f es una función Impar. Es una función impar, muy bien. Y entonces la integral de una función impar va a ser 0. ¿Ya? Eso significa entonces que cuando integremos con respecto a z, este término de aquí con respecto a z, esto se me va a desaparecer. Y solo me va a quedar entonces esta componente que va en ρ. ¿Ya? Como todo esto es constante con respecto a z, entonces lo olvido por un ratito la constante y hago esta integral de aquí. Esta integral aparece en el libro, varias veces aparece en el libro de texto. Desde el capítulo 2 en adelante aparece varias veces. Entonces, al evaluar con estos límites, queda un 2 sobre a cuadrado. El procedimiento previo que está aquí, la integral, aparece en las tablitas. Entonces, por eso lo voy a obviar en este momento. Faltaría la integral con respecto a phi. Faltaría la integral con respecto a phi. Ahora, con respecto a phi, este ρ unitario no es constante. ρ es en x un coseno de phi y en y es un seno de phi. Entonces, con respecto a phi no es constante, así que hay que descomponerlo. Aquí se sacan las constantes, 2 sobre a cuadrado, que fue la integral anterior, la constante k, que es 1 entre 4pi epsilon sub 0, p de la polarización, que era uniforme, el coseno del ángulo queda en la integral, y negativo a ρ unitario también queda en integral. Bien. Al final se saca esta constante a de aquí y esta constante a de acá. Y como de la integral quedó un a cuadrado dividiendo, pues se cancelan. Bien. Se sustituye el ρ unitario y se procede a hacer la respectiva integral. Queda usando las identidades. Coseno cuadrado se puede reescribir así. Y coseno por seno se puede reescribir así también. Bueno, posteriormente se integra, ¿verdad? Como usted va a integrar y va a evaluar de 0 a 2pi,
ya sabe que el coseno, cuando lo integre, se le va a convertir en un seno. Y el seno, cuando lo integre, se va a convertir en un menos coseno. Después tiene que evaluar. Va a evaluar en 0 y va a evaluar en 2pi. Y se van a restar esos términos, ¿verdad? Coseno de 0 y coseno de 2pi es la misma cosa. Cuando se resten, le va a dar 0. Solo hay un término que no va a ser 0. Ese término es un medio que está aquí. Un medio no se va a hacer 0, porque cuando lo integre va a tener un medio por phi, después de integrar. Evalúa de 0 a 2pi y tiene este resultado. Sí. Me comentaba algo. No, eso de que el seno se iba a cancelar. Ah, sí, muy bien. Sí, solo queda pues ese término un medio que se integra. Y todos los demás se anulan. Bien. No sé si hay dudas, comentarios. Hasta la sección 10.1 va a entrar en la prueba, ingeniero. Ah, excelente pregunta. Bien. En el examen se va a evaluar hasta lo que es polarización, cálculo de densidades de carga superficial y volumétrica ligada. Hasta ahí se va a evaluar, ya sea con problemas o con teoría, ¿verdad? Sin embargo, ustedes en el siguiente trimestre van a llevar el curso de 415, ¿verdad? Entonces, la recomendación que les puedo hacer es que traten de dedicarle un poquito de tiempo en las vacaciones eh, para terminar de cubrir hasta la sección 10.5. Yo voy a trabajar en un video que lo subiría la próxima semana sobre lo que son los conceptos que hay desde 10.1 hasta 10.5 que ustedes deben manejar. Y también voy a subir ahí unos 2 problemas que voy a resolver con el objetivo de que cuando usted llegue a 415, pues llegue con los conocimientos pues adecuados para que no sienta un cambio tan brusco en el curso, porque imagínense que estas clases no son sencillas. Si estas clases no son sencillas y usted tampoco tiene toda la base que necesita, entonces va a sentir más pesado todavía el siguiente curso. Y pues no es ese nuestro objetivo. Entonces, ahorita, por razones de tiempo, por todo lo que ha ocurrido, vamos a evaluar hasta 10.1. Pero yo les recomiendo que por lo menos lean hasta 10.5. Si pudieran llegar hasta 10.7 sería mejor. Y yo lo que les prometo es para la próxima semana, que ya hayamos salido de esto, trabajar con calma un video, cubrir la teoría desde 10.1 hasta 10.5 en ese video y también hacerles 2 problemas. O sea, puede ser en el mismo video todo, o puede ser que haga un video de teoría y otro de problemas, pero darles esa herramienta para que el que le interese, pues aproveche, vea el video y lo haga antes de que se le olvide todo esto, porque si ya se ponen en enero o en febrero, va a haber pasado, van a haber pasado un mes a 2 meses y posiblemente ustedes ya no lo tengan muy fresco y va a ser más difícil de comprender. Sí. Ingeniero, una consulta. Sí. Con respecto a la tarea, no sé si nos podría, bueno, en lo personal, como dar chance de hasta subirla mañana. No sé si se podría. ¿Yo qué fecha tengo como máxima ahí? Creo que tiene para hoy. Para hoy.
¿Alguien me confirma eso, que hoy se cierra? Sí, hoy a la medianoche. A las 12. Bueno, le voy a dar chance hasta mañana, pues la voy a activar y voy a cambiar la fecha hasta mañana. Con respecto a notas con ustedes, me voy a reunir el día viernes, ¿verdad? El viernes, y así vemos sus calificaciones. No sé qué día se comienza a subir notas. Del 18 al 20. Creo que a partir El de 18 al 20. 18. Ah, es el viernes, ¿verdad? Ah, está bien. Entonces ahí vamos a ver las calificaciones. ¿A Y la hora de clase, ingeniero, o no? sí, yo creo que sería a la hora de clase. Y pues de ahí se meten en línea, ¿verdad? Por si acaso he cometido algún error, espero que no, ¿verdad? Pero si acaso he cometido algún error, usted lo mira, me escribe y hacemos la corrección a tiempo. Ingeniero, después de clase va a seguir subiendo videos de Arduino. Pues no sé, Emilio, ahorita estoy bastante limitado de tiempo por el trabajo que tengo en la mañana. Entonces, voy a seguir lo de Arduino, pero yo creo que sería hasta el otro año. Sí. ¿Usted los ha visto, los videos de Arduino? No, pero he querido verlos. Ah, pues lo que puede hacer es ver la primera reunión para que conozca la herramienta, de ahí abrir la cuenta. Hay que abrir una cuenta, ahí es libre, no se gasta nada, ni le piden tarjeta ni nada, esa es la ventaja. Solo con el correo la abre uno. Ponerse a hacer las primeras 3 experiencias y de ahí vemos si todos tenemos tiempo para continuar con esto de Arduino. Que a mí me gusta bastante, la verdad. Y incluso ya trabajé un proyecto de investigación en la universidad con Arduino. Y empecé con el grupo, sin embargo, se vinieron las clases y me dijeron los muchachos que estaban muy saturados de trabajo. Entonces decidimos posponerlo y ahora el que está saturado de trabajo soy yo. Entonces, posiblemente el otro año ya esté un poquito más desahogado para continuar. Una consulta, ingeniero, solo por curiosidad. Sí. ¿Usted fue quien programó ese código de la última práctica de laboratorio? ¿Cuál de todas? El de multipolos, creo que era. Ah, sí, yo lo programé. Otro rollo, ingeniero. Sí, si viera mi tesis de ingeniería eléctrica. Sí. Mándela, ingeniero, por correo. Ya. Muy bien. No sé si hay otra duda, jóvenes. Mañana igual se mantiene la reunión, ¿verdad? Del repaso a las 4. Sí, mañana nos reunimos a las 4. Mañana sería que ustedes traigan dudas. Yo Ok. no voy a venir en realidad a proponer, sino que yo espero que ustedes vean, me digan, profesor, mire, hice esto, no sé si esto está bien o me trabé aquí y no sé si nos puede ayudar y yo con gusto les ayudo, ¿verdad? Pero sería que ustedes propongan más que yo venir a dar clases. Está bien, está bien. Gracias. Bueno, les agradezco a todos por aguantarme este trimestre, ¿verdad? Y espero que el otro nos veamos o nos conectemos por lo menos ahí en 4:15. Listo, muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias, ingeniero. Gracias. La suma de las dos, ¿verdad, Marvin? Bueno, un placer. Hasta luego.